Etiología de los trastornos funcionales de la masticación. Terminología. En 1934, James Hosten describió unos cuantos síntomas referidos al oído y a la articulación temporomandibular. Una consecuencia de este trabajo fue la aparición del término síndrome de Hosten. Después se popularizó el término trastornos de la articulación temporomandibular y en 1959 Shor introdujo la denominación síndrome de la disfunción de la articulación temporomandibular. Después apareció el término alteraciones funcionales de la articulación temporomandibular, acuñado por Ransford y Hash. Algunos términos como trastorno oclusomandibular y mioartropatía de la articulación temporomandibular describían los factores etiológicos sugeridos. Otros resaltaban el dolor, como el síndrome de dolor-disfunción, el síndrome de dolor-disfunción miofacial y el síndrome de dolor de disfunción temporomandibular. La amplia gama de términos utilizados ha contribuido a causar gran confusión en este campo de estudio, ya de por sí complicado. La falta de comunicación y de coordinación de los trabajos de investigación a menudo comienza con diferencias en la terminología. Por este motivo, y en un intento de coordinar esfuerzos, la American Dental Association adoptó el término trastornos temporomandibulares o trastornos temporomandibulares para referirse a todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio. Historia de los trastornos temporomandibulares. El Dr. Kosten era otorrinolaringólogo y, basándose en 11 casos, sugirió por primera vez que las alteraciones del estado dentario eran responsables de diversos síntomas del oído. Los tratamientos más frecuentes que en esa época se aplicaban eran los dispositivos de elevación de la mordida que el mismo Kosten sugirió y desarrolló por primera vez. Historia de los trastornos de la temporomandibulares. En 1950, los primeros estudios científicos sugerían que el estado oclusal podía influir en la función de los músculos masticatorios. Se utilizaron estudios electromiográficos para comparar estas relaciones. En 1960 se aceptó que la oclusión y posteriormente el estrés emocional eran los principales factores etiológicos de los trastornos funcionales del sistema masticatorio. En 1970 llegó a la profesión la información relativa a los trastornos dolorosos que tenían su origen en estructuras intracapsulares. Esta información reorientó el estudio de los odontólogos y la dirección adoptada en el campo de los trastornos temporomandibulares. En 1980, los odontólogos empezaron a identificar plenamente y a apreciar la complejidad de los trastornos temporomandibulares. Por esta complejidad, los odontólogos han intentado encontrar su papel más adecuado en el tratamiento de los trastornos temporomandibulares y de los dolores orofaciales. De 1990 al 2000, los profesionales odontológicos aceptaron el Congreso el concepto de medicina basada en la evidencia y en la necesidad de programas de preparación para que los clínicos trataran mejor a los pacientes con trastornos temporomandibulares. En varias universidades empezaron a impartirse programas de posgrado, lo cual permitió formalizar este proceso educacional. En la década del 2010, la Commission Dental Accreditation, agencia encargada de acreditar todas las especialidades dentales de los Estados Unidos, admitió la necesidad de reconocer y de estandarizar estos programas. Estudios epidemiológicos de los trastornos temporomandibulares. Si la oclusión influye significativamente en la etiología del trastorno temporomandibular, el odontólogo puede y debe tener un protagonismo destacado en el tratamiento de estos trastornos. Ningún otro profesional de la salud puede proporcionar ese tratamiento. Sin embargo, por otra parte, si la oclusión no influye en el trastorno temporomandibular, será inútil y desaconsejable cualquier medida que se pueda tomar por parte del odontólogo para modificar las condiciones oclusales. Consideraciones etiológicas. En este ramo tenemos 5 temas que vienen siendo condiciones oclusales. Traumatismo.
estrés emocional, estímulo doloroso profundo y actividad parafuncional. En cuanto a las condiciones oclusales, tenemos que un factor patogénico sobre el que se ha discutido durante los últimos años lo constituyen las condiciones oclusales. En primer momento, los profesionales odontológicos estaban plenamente convencidos de que los factores oclusales eran los que más contribuían a los trastornos temporomandibulares. Más recientemente, numerosos investigadores han sugerido que los factores oclusales desempeñan un papel mínimo o nulo en los trastornos temporomandibulares. Traumatismo. Los traumatismos pueden dividirse en dos tipos: macrotraumatismos y microtraumatismos. En cuanto a los macrotraumatismos, es una fuerza súbita que puede producir alteraciones estructurales, como una explosión directa en la cara. En los microtraumatismos, es cualquier fuerza pequeña que se aplica repetidamente sobre las estructuras durante un largo periodo de tiempo. Actividades como el bruxismo o el apretamiento pueden producir microtraumatismos sobre los tejidos sometidos a carga. Estrés emocional. Tiene dos mecanismos, el externo y el interno. El externo se puede manifestar mediante rabietas y el interno se puede manifestar mediante bruxismo o carga sobre los músculos. Los mayores niveles de estrés emocional experimentado no solo aumentan la tonicidad de los músculos de la cabeza y cuello, sino que también aumentan los niveles de actividad muscular no funcional, como el bruxismo o el apretamiento de los dientes. El estímulo doloroso profundo. El estímulo doloroso profundo puede excitar centralmente al tronco del encéfalo y producir una respuesta muscular conocida como contracción protectora, que representa una respuesta sana y normal a las lesiones o al temor que se produzcan. Es razonable encontrar un paciente con dolor, como el dolor dental, que tiene limitada la apertura bucal. Esto representa la respuesta del cuerpo para proteger la parte lesionada, limitando su uso. Si el clínico no reconoce este fenómeno, puede concluir que la apertura limitada de la boca es un problema de trastorno temporomandibular primario y puede orientarse mal el tratamiento. Actividad parafuncional. La hiperactividad muscular incluye no solo las actividades parafuncionales de apretamiento, bruxismo y otros hábitos orales, sino que también cualquier aumento general en el tono muscular. Hay actividades musculares que pueden no implicar el contacto entre los dientes o los movimientos mandibulares, pero pueden representar un aumento en la contracción tónica estática del músculo. El clínico tiene que reconocer que la mayoría de las actividades parafuncionales se producen a un nivel subconsciente. En muchas ocasiones, los individuos no son conscientes de sus hábitos de apretamiento o de apretar los dientes. Por ello, limitarse a preguntar al paciente no es una manera fiable de valorar la presencia o ausencia de estas actividades. En muchos casos, una vez que el paciente es consciente de la posibilidad de estas actividades diurnas, las reconocerá y podría disminuirlas. Esta es la mejor estrategia de tratamiento que se le puede dar al paciente. Datos procedentes de varias fuentes sugieren que es bastante habitual la actividad parafuncional durante el sueño y parece tomar la forma de episodios únicos. Lo que no se sabe es si estas actividades se deben a factores etiológicos diferentes o se trata del mismo fenómeno con dos presentaciones diferentes. Muchos pacientes realizan ambas actividades y a veces son difíciles de separar. Actividades musculares y síntomas masticatorios. En este tema tenemos 5 subtemas que vienen siendo fuerza de los contactos dentinarios, dirección de las fuerzas aplicadas, posición mandibular, tipo de contracción muscular, influencia de los reflejos de protección. Muy bien, en fuerza de los contactos dentinarios, al evaluar los efectos de los contactos de los dientes en las estructuras del sistema masticatorio, han de tenerse en cuenta dos factores: la magnitud y la duración de los contactos. Una manera razonable de comparar los efectos de los contactos funcionales y parafuncionales
es evaluar la cantidad de fuerza que se aplica sobre los dientes en kilogramos en segundos por día para cada actividad. Dirección de las fuerzas aplicadas. Durante las actividades parafuncionales se aplican fuerzas más intensas sobre los dientes y por ello la mandíbula se desplaza de un lado a otro. Este desplazamiento produce fuerzas horizontales que no son bien aceptadas y que aumentan la probabilidad de lesión de los dientes y/o estructuras de soporte. Posición mandibular. Esta actividad resulta en la aplicación de fuerzas intensas sobre algunos dientes en una posición articular inestable, por lo que existe una probabilidad mayor de efectos patológicos sobre los dientes y las articulaciones. Tipo de contracción muscular. La actividad parafuncional suele suponer la existencia de una contracción muscular sostenida durante periodos de tiempo más largos. Este tipo de actividad isométrica inhibe el flujo sanguíneo normal en el tejido muscular. Como resultado se produce un aumento de los subproductos metabólicos en los tejidos musculares, lo que da lugar a síntomas de fatiga, dolor y espasmos. Influencia de los reflejos de protección. Durante las actividades parafuncionales, los mecanismos de protección neuromuscular parecen estar algo anulados, lo que resulta en una influencia menor en la actividad muscular. Esto permite que aumente la actividad parafuncional hasta alcanzar niveles suficientemente elevados como para hacer fracasar a las estructuras implicadas. Etiología de los episodios de bruxismo. El aumento del estrés emocional es el único factor que se ha demostrado afectar al bruxismo. Se cree que ciertos medicamentos pueden aumentar los episodios de este, a pesar de que la evidencia aún es débil. Algunos estudios sugieren que podrían haber una predisposición genética para el bruxismo. Bruxismo en niños. Los datos sobre niños son muy escasos. Se acepta que, aunque el bruxismo sea habitual en los niños, no suele asociarse a síntomas. Una revisión de la literatura pediátrica sobre el tema del bruxismo y de los trastornos temporomandibulares revela que no existe evidencia que pueda preocupar, aunque los niños pequeños suelen mostrar desgastes en los dientes deciduos. Esto raramente se asocia con dificultades para masticar o con quejas de disfunción masticatoria. Efectos de los factores oclusales sobre la estabilidad ortopédica. Existe estabilidad ortopédica cuando la posición intercuspidia estable de los dientes está en armonía con la posición musculoesqueléticamente estable de los cóndilos de las fosas articulares. Cuando se dan estas posiciones, es posible aplicar fuerzas funcionales a los dientes y las articulaciones sin lesionar a los tejidos. Sin embargo, cuando no existen estas condiciones, pueden producirse sobrecargas y lesiones. Cuando existe una inestabilidad ortopédica y los dientes no ocluyen, los músculos elevadores mantienen a los cóndilos en sus posiciones musculoesqueléticamente estables. Efectos de los cambios agudos en las condiciones oclusales y los trastornos temporomandibulares. Las actividades funcionales y parafuncionales son entidades clínicas muy diferentes. Las primeras son actividades musculares muy controladas que permiten que el sistema masticatorio lleve a cabo las funciones necesarias con un mínimo de lesión de todas las estructuras. Los reflejos de protección están siempre presentes y evitan las posibles lesiones causadas por los contactos dentarios. La interferencia de este tipo de contactos durante la función tiene efectos inhibidores en la actividad muscular funcional. En consecuencia, las actividades funcionales están influidas directamente por el estado oclusal. ¿En qué medida afectan las interferencias oclusales a los síntomas musculares? Bueno, los estudios realizados anteriormente sugieren que los contactos dentinarios afectan a distintas funciones musculares de maneras distintas. Hay dos tipos de actividades musculares que podrían verse afectadas por una interferencia oclusal: la funcional y la parafuncional. La actividad funcional está muy influida por los estímulos periféricos que vienen siendo los inhibidores.
mientras que la actividad parafuncional recibe predominantemente la influencia de los estímulos del sistema nervioso central y haciéndolos excitadores. Una alteración aguda del estado oclusal provoca una respuesta de protección del músculo conocida como contracción protectora. Esta respuesta de protección puede producir síntomas musculares. Al mismo tiempo, la modificación aguda del estado oclusal origina un efecto de inhibición de la actividad parafuncional. Una interferencia oclusal crónica puede afectar a la actividad funcional de dos formas distintas. La más frecuente es la alteración de los engranes musculares con el fin de evitar el contacto potencialmente lesivo y continuar con la tarea de función. Es probable que esta modificación sea controlada por el generador de patrones central y constituya una respuesta de adaptación. Esta es la forma más frecuente en la que el organismo se adapta a las alteraciones de los estímulos sensoriales. Muchísimas gracias y buen día.